Por aproximadamente 100.000 años, el ser humano ha observado los cielos y se ha preguntado acerca de aquellos asombrosos luceros que brillan por la noche. ¿Qué es lo que son? ¿De qué están hechos? ¿De dónde vinieron? En aquel entonces no se poseía la tecnología para dar respuesta a estas preguntas, por lo que simplemente se conjeturó que deberían de ser la obra de entidades sobrenaturales. Si prefiere jugar a las adivinanzas en lugar de utilizar observaciones, mediciones y cálculos, aquí tiene esta caja negra para que durante los próximos 10 minutos, adivine lo que puede haber en su interior y nos provea la respuesta al final de este video. Porque este video no se trata acerca de lo que adivinamos que pudiera ser el universo, sino de lo que se sabe de él. Pero más importante aún, de cómo es que llegamos a este entendimiento. ¿Cómo es que sabemos cómo fue que las estrellas y las galaxias se formaron, y hace cuánto tiempo esto ocurrió? La primera persona de la que se sabe que especuló en este sentido fue el griego y científico Eratóstenes de Asuán en el año 255 antes de la era común. Él sabía que en los días más largos del año, el sol se encontraba directamente sobre Asuán, al sur de Egipto, proyectando una sombra hacia el norte en Alejandría. Con estas coordenadas de ambos puntos de referencia y midiendo el ángulo y la longitud de la sombra que se proyectaba en Alejandría, se puede calcular el diámetro de la Tierra. Sin embargo, mientras que la Tierra no era en realidad redonda en forma de disco como en aquel entonces se pensaba, sino más bien esférica como lo sugerían las observaciones de Eratóstenes, el dogma de una Tierra estática localizada en el centro del universo fue celosamente defendido por las autoridades religiosas por siglos, al conjeturar que esto debería de ser así por ser nuestro planeta el motivo de la creación. Sin embargo, el problema era que este concepto no era compatible con las observaciones y evidencias, especialmente con aquellas de los movimientos de recesión, hasta entonces inexplicables, de ciertos cuerpos celestes, los que ahora reconocemos como planetas. Cuando el primer telescopio fue inventado se observó que estos cuerpos celestes se comportaban de manera diferente a la que se comportaban las estrellas fijas en el firmamento, y no fue sino hasta que Johann Kepler calculara las órbitas precisas elípticas de los planetas, para con esto el misterio de los movimientos de recesión de los planetas quedara finalmente esclarecido. Así la ley de los movimientos planetarios de Kepler convirtió este modelo en este otro modelo. En el siglo XVIII la trayectoria observada del planeta Venus alrededor del Sol registrada en posiciones opuestas de la Tierra, hizo posible calcular la distancia entre el Sol y la Tierra, y de manera similar las posiciones y distancias de los planetas hasta entonces conocidos. Sin embargo, esto no respondía a la pregunta de qué tan lejos se encontraban las estrellas. La manera más sencilla de realizar estas mediciones es mediante el método de triangulación, el cual se utiliza para calcular puntos lejanos en nuestro planeta. Se mide el ángulo en una posición estelar dada, y 6 meses después, se mide el ángulo en la misma posición, y no hace falta más que aplicar las ecuaciones pertinentes. Este método ya era conocido en el siglo XVII, pero los instrumentos de entonces, simplemente no eran lo suficientemente precisos para calcular variaciones angulares tan pequeñas. Pero en 1836 mejores tecnologías hicieron posible que el astrónomo prusiano Friedrich Bessel descubriera que el sistema de estrellas binarias 61 Sinian se encontraba a 63 millones de millas de distancia, siendo esta una distancia tan extensa que se optó por utilizar como medida la unidad de años luz, 10.3 años luz. Así la escala conocida de nuestro universo incrementó nuevamente su tamaño. Sin embargo, el método de triangulación solo es confiable para estrellas localizadas a no más de 100 años luz de distancia, por lo que conociendo la distancia de estrellas localizadas en este rango, los astrónomos relacionaron sus distancias con su luminosidad, ya que las estrellas más cercanas tienden a ser más brillantes que las más lejanas, y utilizando este método pudieron calcular las distancias de aquellas estrellas menos luminosas, por lo tanto más lejanas. Y aunque esto no era más que una mera estimación, pero así la escala de nuestro universo se tornó aún más grande de lo que se suponía. De tal suerte que aparentemente nos encontrábamos en un enorme anillo compuesto de estrellas esparcidas en el espacio, nuestra galaxia. Mientras que la luminosidad de las estrellas nos revela su distancia, la confirmación de estos cálculos se dio a través de otro truco de triangulación. En 1987 se observó la explosión de una estrella, o supernova, que se pensaba se encontraba en nuestra galaxia, la cual estaba rodeada de una aura de gases y polvo estelares, y al observarse que a la luz emitida por esta explosión le tomó 8 meses en llegar a la aura de gases que rodeaba a esta supernova, y al conocer la velocidad de la luz y saber con esto la distancia entre la supernova y su aura de gases,
y utilizando nuevamente el método de triangulación, lo único que los astrónomos tuvieron que hacer fue medir el ángulo entre la Tierra y la distancia conocida de la estrella y su aura, para calcular la distancia de esta supernova, que resultó estar a 169.000 años luz de nuestro planeta. Así, la escala conocida de nuestro universo incrementó nuevamente su tamaño. Al simplemente observar y medir las escalas y distancias, nuestro universo de repente se convirtió muchísimo más grande de lo que siquiera gente de la Edad del Bronce pudiera haberse imaginado. Pero de cualquier manera, una pregunta quedaba todavía por responder que eludía a los científicos. ¿De qué estaban hechas las estrellas? Para entender las evidencias tenemos que entender primeramente la estructura de los átomos. Existen más o menos 92 tipos diferentes de átomos, mejor conocidos como elementos, que básicamente difieren entre sí en el número de electrones, protones y neutrones que poseen. Cuando un átomo refleja luz, al mismo tiempo absorbe la luz de determinadas ondas del espectro electromagnético, y como cada elemento absorbe diferentes ondas de este espectro, de esta forma podemos determinar cuáles ondas de luz absorben los diferentes elementos al observar la luz que reflejan en un espectroscopio. Así se puede determinar qué elemento está siendo observado. Cuando el astrónomo francés Pierre Jetzen apuntó su espectroscopio al Sol en 1868, descubrió un nuevo patrón de ondas hasta entonces desconocido y le llamó a este elemento helio, por ser este el nombre del dios griego que personificaba al Sol. Este mismo elemento fue detectado en las estrellas, al igual que otro elemento ya conocido que parecía abundar en ellas, hidrógeno. Al apuntar los astrónomos sus telescopios al espacio pudieron observar formaciones peculiares circulares y difusas a las que llamaron nébulas, lo que llevó a concluir algunos astrónomos que podrían tratarse, no de estrellas, sino de otras galaxias como la nuestra. En 1817, una supernova fue avistada hacer explosión dentro de una de estas nébulas llamada Andrómeda, y como las supernovas son por lo general extremadamente brillantes, sin embargo esta no parecía tener la misma luminosidad, y utilizando como parámetro la luminosidad de este cuerpo celeste, los cosmólogos pudieron calcular qué tan lejos esta supernova pudiera encontrarse, con lo que concluyeron que la distancia a la que debería de estar esta galaxia sería aproximadamente de 2 millones de años luz, lo que la ponía mucho más allá de los límites de nuestra galaxia, y finalmente al hacer los cálculos pertinentes se comprobó que aquella galaxia debería de ser tan grande como la nuestra. Así súbitamente nuestro universo parecía extenderse más allá de lo hasta entonces imaginado, millones de años en el pasado. Tiempo después, el astrónomo estadounidense Edward Hubble descubrió que otras galaxias existían aún más lejos todavía, y que además todas ellas se estaban alejando de la nuestra cada vez más rápido a velocidades prácticamente increíbles, y que aquellas galaxias más lejanas se alejaban de la nuestra a velocidades aún más rápidas. En otras palabras, nuestro universo no era estático, sino se expandía cada vez más rápido. ¿Que cómo sabemos esto? He aquí una simple explicación. Cuando escuchamos a un automóvil acercarse hacia nosotros sonando el claxon, conforme se acerca, el sonido se escucha más agudo y conforme se aleja, más grave, porque las ondas de sonido se hacen más amplias. A este fenómeno se le conoce como el efecto Doppler. De tal forma que tan solo al medir la frecuencia de las ondas, se puede determinar la velocidad a la que viaja el automóvil, así como si es que va en dirección nuestra, o este se va alejando. Esta medición se puede también emplear para medir la luz de las estrellas. Si las estrellas se están alejando de nosotros, las líneas del espectro se mueven hacia el color rojo del espectroscopio, mientras que si las estrellas se estuvieran acercando, las líneas del espectro se moverán al extremo azul de este. De tal suerte que los astrónomos no solamente pueden calcular si las estrellas se mueven, sino que además en qué dirección lo hacen, y a qué velocidad. Pero, ¿qué es lo que sucede si regresáramos millones de años en el pasado? Haciendo los cálculos correspondientes podemos concluir que todas las estrellas y galaxias se encontraban cada vez más cerca entre ellas mismas hasta llegar a un punto del pasado en el que todas se conglomeran en un mismo punto de espacio y tiempo, hace casi 14.000 millones de años en el pasado. Al evento que originó la expansión de toda esta materia se le conoce como el Big Bang, y esto es lo más lejano que hemos llegado en la comprensión del universo que nos rodea. Sin embargo, estudios más avanzados se siguen llevando a cabo para determinar qué fuerzas naturales pudieron haber contribuido para con este fenómeno de expansión. Ahora regresemos a aquella caja negra que se mencionó al principio de este video. Para aquellas personas que decidieron especular en su contenido sin haber visto esta presentación, ¿tienen una idea de lo que puede estar en su interior? Por supuesto que no.
Permanecer sentados en un sillón elaborando en especulaciones no nos da explicación de absolutamente nada. En este sentido sería hacer prácticamente lo mismo que aquella gente de la Edad de Bronce hicieron al mirar al firmamento especulando en aquellos cuerpos celestes, y de lo que podrían ser y de cómo llegaron ahí. Sin embargo, solamente porque el evento del Big Bang es la frontera de nuestro conocimiento actual del universo, de ninguna manera significa que hemos alcanzado el final de la historia. En cada oportunidad que la gente en el pasado pensó saber la escala del universo, se ha comprobado que habían estado en el error. Esto debe demostrarnos que la historia verdadera de cómo se formó nuestro universo es mucho más interesante que mitos y cuentos de hadas. Por espacio de 100.000 años en los que nuestros antepasados miraron a los cielos y se preguntaban acerca de su composición y orígenes, la nuestra es la primera generación en la historia de la humanidad que sabemos lo que sabemos del cosmos, su composición y sus orígenes, no por especular y adivinar, pero por de verdad saber y aprender de nuestros errores.